Bueno, esta mesa se llama Género y Posdomesticidad, un marco conceptual para repolitizar la vivienda contemporánea desde el feminismo y el cohabitar. Bueno, si quieren voy a hacer una breve presentación de los temas generales, o sea, de por qué le hemos puesto este nombre, sobre las temáticas que se van a tratar en la mesa. Bueno. La idea un poco es repensar el espacio doméstico, ¿no? Que ha sido establecido fuera del dominio público y que desde una mirada androcéntrica y heteronormativa, ¿sí? Que uniformiza a todas las personas como sujetos universales. Y este es el reflejo de las relaciones de poder que establecen las normas sociales. En este sentido, con el título un poco de esta mesa, resaltamos el hecho de que los hogares, hoy lugares de refugio, es donde, por un lado, se profundizan las violencias contra mujeres y disidencias, y por otro lado, la idea de esto es repensar e interpretar cuestiones, digamos, y cuestionar, perdón, las lógicas que naturalizan estos comportamientos, entonces partiendo, entre otras cosas, de teorías feministas, ecofeministas y la teoría queer. Destacamos la importancia de entender la vivienda como un campo de batalla política de primer orden, atravesando por luchas y controversias sociales y ecológicas urgentes de ser atendidas, ¿sí? Y entonces, con el objetivo de resignificar lo doméstico, lo que se propone en esta mesa es trabajar con el concepto de posdomesticidad, ¿sí? Que cada ponente lo interpretará y lo explicará desde su punto de vista, ¿sí? Pero de alguna manera esta mesa es la invitación, por eso está en el título, a repolitizar de alguna manera lo doméstico para la construcción de nuevas alternativas urbano-habitacionales. Entonces, en la mesa bueno, y otra aclaración, esta mesa también fue propuesta en el marco del programa GADU, que es el programa Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que lo que busca es aportar reflexiones sobre cómo la perspectiva de género ha cambiado significados normalizados por la cultura y la ciencia en nuestro campo profesional. El programa GADU está enmarcado en el Instituto de la Espacialidad Humana y es una red de investigadoras e investigadoras que articulan acciones de investigación, transferencia y capacitación orientadas a construir conocimientos en el área proyectual desde una perspectiva de género. Sus objetivos son promover la construcción de conocimiento en el área disciplinar desde una perspectiva de géneros, incentivar la articulación de los conocimientos con la enseñanza de grado y de posgrado, impulsar acciones de extensión a la comunidad y construir redes con otras universidades, centros e instituciones vinculadas a la temática. Bueno, yo formo parte como investigadora del programa GADU, ¿sí? Entonces, por eso hemos propuesto esta mesa que, entre otras cuestiones, está atravesada por esta perspectiva de género. Bueno, no sé, no me presenté. Mi nombre es Luciana Pellegrino. Y bueno, voy a presentar un poco a los expositores que tenemos en esta mesa. Los voy a presentar por orden de aparición, que los estoy viendo acá. Está Sofía Spinelli, José Vázquez, ¿está bien? Juan Tarnowski, después está Víctor Franco López, está Martín Pego, bueno, y quien les habla, Luciana Pellegrino, también voy a ser expositora. Si quieren vamos a arrancar con la primer ponencia, yo los presento un poco y la idea es que sean breves y al final vamos a hacer una ronda de reflexiones y si alguien tiene algunas preguntas o comentarios, en un principio los puede dejar por el chat que está acá al costado y después habilitamos, no sé, una ronda de preguntas o de opiniones o más una conversación. Bien, la primer ponencia, un segundito, se llama Indagaciones conceptuales sobre la aplicación del paradigma filosófico-político de lo común en la vivienda colectiva, y el ponente es Víctor Franco López. Voy a hacer un breve resumen de Víctor. Víctor es arquitecto recibido
en la Universidad Politécnica de Cataluña. Es magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Es doctorando en Arquitectura por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en el Centro de Hábitat Inclusivo del Instituto de la Espacialidad Humana, también de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador en el Centro de Política Pública y Social de la Universidad Nacional de Rosario. Es docente de Proyecto Urbano y Proyecto Arquitectónico en la FADUA. También es docente de Proyecto Final de Carrera en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Es director de la investigación La Ciudad Común. También es director de la investigación cooperativa Talcahuano, Conservar, Codiseñar y Cohabitar, también de investigaciones ambas en la FADUA, y es cofundador de la plataforma Ciudades Comunes y de la colectiva Habitaria. Esta ponencia se enmarca en el Laboratorio de lo Común en Vivienda Colectiva, y en ella se presentan los avances de investigación del laboratorio, que se dedica a aplicar lo común en proyectos de vivienda colectiva. Es una articulación entre el proyecto de la Ciudad Común en la FADUA y la materia optativa Arquitectura de lo Común y Formas de Habitar el Presente en la Universidad de Rosario, y el PID, lo común como alternativa para la cohabitación, también en la Universidad de Rosario. Y este grupo de investigación está conformado por 70 integrantes, entre docentes, investigadores, graduados y estudiantes. Ahora sí, le doy la palabra a Víctor, que nos va a pasar su presentación de su ponencia. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Gracias, Luca, por la presentación. Bueno, voy a arrancar porque tenemos poco tiempo. Voy a intentar ser muy breve. No sé si ayúdenme con el tema del tiempo, por favor. Bien. Bueno, en una situación global de crisis, la vivienda colectiva puede ayudar a dar estabilidad y devolver la confianza que parece haberse perdido en muchas capas de la sociedad actual. Confianza en el vecindario, generando una comunidad en la que poderse sentirse en compañía y apoyarse en cualquier momento que se necesite, es una necesidad hoy, y la arquitectura puede colaborar en esto de manera decisiva. Colaborar a invertir una tendencia al aislamiento de la individualidad y, en cambio, favorecer la comunicación, el conocerse y relacionarse, el contacto físico y comunicativo entre habitantes, para el que el vecindario pueda funcionar como una primera estructura dentro de la sociedad. Bien, para esto el marco, digamos, es el paradigma filosófico-político de lo común para trabajar esta lógica de romper el aislamiento y trabajar más hacia los vínculos, hacia lo relacional. Y la definición, digamos, extraída de inteligencias colectivas, dice que lo por común o bien comunal se entienden aquellos bienes, factores productivos o recursos, procesos o cosas, ya sean materiales o de carácter intangible, cuyo beneficio, posesión o derechos de explotación pertenecen a un grupo o a una comunidad determinada. El grupo en cuestión puede ser extenso, por ejemplo, todos los individuos o los habitantes de algún país, región, ciudad o pueblo, digamos, hasta la ciudad como común, digamos, en sí misma, como construcción colectiva, o restringido como, por ejemplo, a una familia o algunos miembros de alguna familia o grupos de personas establecidos para un propósito específico. Por ejemplo, una cooperativa o sociedad anónima. Esta última parte, digamos, de la explicación en general, no vamos a trabajar acá en lo común como el agua o el aire, aunque también lo es si lo aplicamos a la vivienda colectiva, sino como que nos vamos a restringir a trabajar las espacialidades para grupos humanos en diferentes escalas. Esto tiene un raconto, no lo voy a explicar ahora porque si no, no voy a dar tiempo, pero digamos, en quienes vienen trabajando esto de manera más contemporánea, digamos, o quienes se retoman este tema un poco en contra del neoliberalismo, en los 90 Elinor Ostrom, pero bueno, después tomamos mucho a Marina Garcés y a partir de ahí al libro común, La Revolución para el siglo XXI, y los aportes en América Latina a partir de Raquel Gutiérrez Aguilar y muchos otros investigadores. Es un tema que se viene trabajando cada vez más y publicándose, sobre todo en América Latina, por la cosmovisión también de las comunidades propias. Lo común como herramienta política va a servirnos justamente para romper este enfrascamiento, los binarismos, y apoyarnos en un marco de feminismos, ecologismos, cultura digital
y centros urbanos, digamos, en términos generales, o asentamientos humanos, ¿no? Esto es para existir, también es depender, y hablar de una vida en común es hablar de conjunto de relaciones que hacen posible la vida humana, ¿no? Nuestra idea será cómo espacializamos esta vida en común, por tanto también la vida cotidiana. Lo común es una construcción política, o mejor dicho, una institución de la política en los tiempos de los peligros globales que amenazan a la humanidad. Por lo tanto, entender que lo común justamente traza una repolitización de lo doméstico, el espacio doméstico, o permitiría, digamos, hacerlo. Y además lo común deja de ser objeto cosa bajo dominio de algunos para entenderse como acción colectiva, ¿no? Esta idea de lo colectivo, tanto en términos de propiedad que habilita lo común como de gestión y uso. De ahí que resuelve pertinente indagar en la producción de lo común como cuestión fundamental de horizontes políticos alternativos, ¿no? A partir de lo común vamos a intentar trazar otras posibilidades, otras domesticidades o otras post-domesticidades como nosotros un poco apostamos y abordamos. Los espacios comunes favorecen sentimientos de pertenencia e identidad de la población, aportan una mayor calidad y cualidad espacial, favorecen la relación entre la arquitectura y la ciudad, proponen formas de agregación de la vivienda más eficientes y ofrecen una forma gradual de ocupación del espacio urbano y doméstico, diría. Son espacios flexibles que acaban asumiendo funciones no planificadas y que aseguran mejores condiciones de reproducción social. Esto, ¿cómo lo hacemos en la investigación? Venimos trabajando con 30 casos de vivienda colectiva en Rosario y Buenos Aires, aunque también hemos trabajado otros 15 internacionales, pero que de momento están quedando un poco afuera de lo que por lo menos traigo hoy. Estos casos se eligieron por su diversidad, por su gran diversidad, tanto en época, tenemos un arco de 1880 a 2020, y bueno, en las dos ciudades, y por su gestión, ya sea pública, privada, cooperativa o asociativa, o por su escala, porque hay una gran diversidad de escalas y de tipologías. Un poco para ver cómo esto se había desplegado en la historia de las ciudades y cómo podíamos aprender de ello para encontrar algunas claves proyectuales para quizás, bueno, que es la propuesta que sigue, que hoy no traigo, porque estamos trabajando en ella, hacer experimentaciones proyectuales a partir de lo que hemos aprendido de la historia de las ciudades y de otros inputs para poder repolitizar lo doméstico. Estos son algunos de los casos que venimos trabajando. Bueno, todos lo venimos trabajando, pero bueno, un poco una selección de las configuraciones de estos conjuntos. Acá hay una exploración, digamos, de lo que llamamos el no líder común, que es, si ven, las de la izquierda es un mapa de situación más tradicional y el de la derecha es cortando la planta baja y atravesando aquellos espacios como zaguanes o ingresos o pasillos, ¿no? Como hay otra lectura de la ciudad, incluso acá, por ejemplo, en Lugano, como en la planta baja libre aparece toda una gran mancha, ¿no? Cómo se transforma la mirada de la ciudad a partir de aplicar esta idea de lo común en términos de inserción urbana. Y después trabajamos a partir de 8 categorías de análisis que tienen diferentes dimensiones, a partir de una complejidad un poco de paletas por la cantidad de variables, ¿no? Que ahora las voy a desarrollar un poco y que tienen sus lógicas de representación también arquitectónica a partir de las escalas de recorte y de lo que queremos ver en cada una de ellas. Primero el tema de las proporciones, ¿no? Entre los espacios comunes y los espacios propios. Marcamos justamente eso, y acá, bueno, un raconto lo voy a hacer todo muy rápido para que me dé tiempo. Les voy a pasar así un pantallazo de algunos casos seleccionados que venimos trabajando, para que vean un poco la diversidad un poco que aparece. Acá se plantean todas las plantas, marcando el espacio común que aparece en ellas, en términos generales. Eso nos permite hacer unas primeras como lecturas de línea del tiempo comparando en escala, ¿no? Pero lo que decimos que en realidad no es un tema de escala en sí mismo, el tema para trabajar lo común, sino que es un tema de proporciones, en realidad. Entonces acá como que tenemos, bueno, la superficie útil, la cantidad de habitantes, la superficie de espacio común que se había graficado en los análisis que venía explicando, y ahí podemos ver la cantidad de espacio propio por persona y la cantidad de espacio común. Nos empieza a dar un primer dato de porcentajes que estamos analizando a partir de varias combinaciones para la construcción de datos, comparando todos estos casos entre sí, ya sea por gestión, ya sea por época, por diferentes variables, y nos
eso nos permite clasificar los casos y hacer un nuevo análisis a partir de lo común. Así como esto, aparecen todas las otras variables, un trabajo que no me da tiempo de explicar en 5 minutos, así que les voy a pasar muy rápido el tipo de dibujos y a partir de las categorías que estamos haciendo, ¿no? El de infiltraciones, que es el de la planta baja, que es la relación entre lo urbano y lo doméstico, cómo se empieza a infiltrar ese común, y cómo son las variables, digamos, de entre la ciudad y el núcleo, ¿no? O entre la ciudad y la casa, ¿no? Y cómo se accede. Y acá, bueno, aparecen algunos casos trabajados. Después, las relaciones, el perfil urbano y los vínculos de la proximidad, que trabajamos mucho las visuales, las exterioridades, ¿no? Las envolventes, los límites y las volumetrías que permiten cierto tipo de relaciones mejores o más intensas, ¿no? Que otras. Las situaciones, los escenarios para el encuentro, que trabajamos con los soportes, los elementos propiciadores de situaciones y los cuerpos performáticos, trabajando esta lógica más de vida cotidiana y sus espacialidades a partir de en términos más cualitativos. Acá algunos de los ejemplos. Después las actividades, trabajamos las actividades, nos interesan actividades más allá de las unidades habitativas, ¿no? Entonces la vivienda colectiva más allá de la unidad y aparecen de diferentes tipos, bueno, cuidadores, de ocio, intercambio de producción. Bueno, no aparecen mucho en realidad, pero cuando aparecen lo trabajamos bastante, esta idea de lo híbrido. Las conexiones, ¿no? Los espacios circulatorios, distributivos y concentradores, hacemos esta diferencia para poder hacer una descomposición tipológica de los espacios comunes, que hoy no traigo, pero digamos que también es muy interesante, a partir de patios, aguanes, escaleras, etcétera, pasillos, ¿no? Acá algunos de los casos. Las transiciones, que son los diferentes niveles de convivencia, que trabajamos desde la idea, desde lo urbano hasta lo íntimo, ¿no? E incluso la diferencia entre lo íntimo compartido y lo individual, es el único momento que entramos, digamos, en la vivienda como tal, en lo más privativo o propio, y hacemos esa diferencia porque, digamos, hay un nivel de compartir, ¿no? Que ese es el grupo de convivencia que llamamos, después está la comunidad y el colectivo, y después la sociedad en general, ¿no? Es el nivel que trabajamos desde la psicología social y comunitaria, a partir de las teorías de Pichon-Rivière, con nuestra idea, digamos, aplicar la vivienda colectiva de cómo los grupos se van armando y cómo entonces aparecen unas nuevas lecturas de plantas a nivel transicional, ¿no? Y las lecturas un poco en su menaxo, de diferentes casos. Y después las mediaciones, por último, que son las diferentes maneras de regular esa intimidad, ¿no? Como son esos límites a partir de transparencia, translucidez, tamices, opacidades o a partir de su accionamiento fijo móvil. Bien, y algunos de los casos. Por último, una última reflexión. Una casa es sociable cuando sus ocupantes comparten espacios o servicios con el colectivo de vecinos que la rodea, asumiendo decisiones mutuales. Porque una casa no es una célula independiente, sino que forma parte orgánica de la ciudad y del entorno social. Por tanto, por encima de limitarse a ser un puro escenario espacio digno, una vivienda debería estar dotada de una digna vida en común, tejida entre los vecinos y vecinas de un provechoso porvenir. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Víctor, y gracias también por el esfuerzo de condensar todo esto en una presentación bastante ágil. Sabemos que tu investigación tiene muchísimo material y muchísimo análisis y que no es tan sencillo contarlo en tan poco tiempo. Pero bueno, estamos, por lo menos yo, pero creo que coincidimos muchos maravillados con el volumen de esa investigación. Ya al final, bueno, quizás lo comentaremos, te haremos algunas preguntas, pero bueno, también muy ansiosos por ver esa tesis terminada. Que no sabemos cómo va a ser porque hay tanto material, tantos casos, tantas variables, pero bueno, felicitaciones porque se nota ese gran trabajo que hay detrás de tu investigación y de todo el equipo que te acompaña en este proyecto. Bueno, para ir siendo más ágil, que me encantaría detenerme en todos, porque de hecho son, bueno, colegas, compañeros, conocidos, así que, pero bueno, celebro este momento de intercambio y bueno, nada, voy a pasar a la próxima ponencia, a presentarlos. Un momentito. Bueno, esta ponencia que viene se llama Ficciones Postdomésticas, exploraciones conceptuales para futurizar nuevos escenarios de vivienda colectiva.
Los ponentes son Víctor Franco López, que lo he presentado anteriormente, Natalia Canoff, Martín Pego y yo, Luciana Pellegrino. Pero en este caso, para no monopolizar también la palabra, quien va a exponer es Martín Pego. Voy a hacer también una breve presentación. Nosotros 4 formamos parte de una colectiva que se llama Colectiva Habitaria. Habitaria es una plataforma colectiva que indaga sobre la deconstrucción del espacio en el que habitamos de una perspectiva ecofeminista. Nuestro objetivo, hablo porque estoy incluida también en la colectiva, nuestro objetivo es revisar, resignificar y politizar el espacio doméstico, investigamos sobre nuevas formas de cohabitar y proponemos una manera experimental de alternativas habitacionales centradas en lo común. Nosotros 4 somos docentes e investigadores de esta universidad y nos vinculamos también porque entendemos que teníamos intereses en común y que era más potente trabajar estas temáticas que en muchos puntos se relacionaban desde nuestras investigaciones particulares, entendiendo la potencia que tiene trabajar de forma colectiva. Entre otras cosas, proponemos talleres, proyectos de investigación y pasantías donde exploramos estas temáticas. Ahora Martín les contará un poco una de estas propuestas que hemos hecho. Además, como equipo también realizamos trabajos de vinculación territorial y proponemos proyectos de vivienda colectiva donde aplicamos nuestras propias investigaciones. De esta manera podemos entender, de esta manera entendemos que podemos ir construyendo herramientas proyectuales para incluir las teorías ecofeministas a la disciplina, poniendo en relación las investigaciones académicas y las experiencias proyectuales. Voy a presentar, bueno, a Víctor ya lo presenté, Natalia hoy lamentablemente no pudo estar presente. Y aquí está con nosotros Martín Pego, que es arquitecto de la Universidad de Buenos Aires, es especialista y maestrando en investigación proyectual en vivienda colectiva en la FADU UBA, es investigador en el Centro Hábitat Inclusivo del Instituto de la Espacialidad Humana de la Universidad de Buenos Aires, también es docente de morfología urbana y morfología arquitectónica en la FADU. Es director de la investigación socionaturalezas arquitectónicas, indagaciones proyectuales en vivienda colectiva de media y alta densidad, también aquí en FADU. Y es integrante del equipo de proyecto urbano arquitectónico y estrategias socioproductivas del convenio de cooperación entre OPISU y FADU, y socio fundador, además de la colectiva Habitaria, de su estudio de arquitectura Bríos Estudio. Así que después de esta presentación, le doy la palabra a Martín para que haga la presentación de esta ponencia. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, Lupe, por la presentación. Paso a compartir pantalla. ¿Ahí se ve bien todo? No está en pantalla completa. Ah, PowerPoint. a ver si comparto así. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, como decía Luciana recién, voy a presentar esta ponencia que fue escrita de manera colectiva. Se llama Ficciones Postdomésticas, Exploraciones Conceptuales para Futurizar Nuevos Escenarios de Vivienda Colectiva, que es en lo que venimos trabajando el año pasado con la colectiva Habitaria. Interpretamos este concepto de ficciones y ficcionar de una manera como proyectual, como una acción proyectual, y lo aplicamos de manera de generar ciertas exploraciones proyectuales en 2 talleres que dimos el año pasado, uno en la Sociedad Central de Arquitectos y otro en el Encuentro de Ciudades Comunes. Fueron 2 talleres y lo presentamos a manera de ejercitación. Un ejercicio, una práctica para indagar acerca de otros futuros posibles y el planteo de nuevas hipótesis de investigación que de alguna manera utilizaba como metodología el diseño especulativo.
la ficción como acción proyectual y como una estrategia también de modificar el presente. La ficción en un plano de fantasía, pero un plano de fantasía que puede llegar a modificar las herramientas que tenemos en la realidad. Bien. Luciana ya hizo toda la presentación correspondiente, así que no hay mucho para decir de esta diapositiva, pero bueno, repetir que somos parte de una colectiva y trabajamos de manera colectiva. Esta cuestión de ficcionar trae consigo también una manera de pensar cuáles son las posibilidades que nos presenta el futuro. Respecto a esto, Bifo Berardi dice que entiende el poder como la imposición de una forma sobre las muchas posibilidades que pertenecen al presente. Una forma que obliga al futuro a conformarse a la forma presente. El futuro perfila una dimensión decisiva y ambigua de las potencias humanas, los conflictos y las relaciones de poder. Creemos que especulando más en todos los niveles de la sociedad y explorando escenarios alternativos, la realidad se volverá más maleable y aunque el futuro no se puede predecir, podemos ayudar a establecer los factores actuales que aumentarán la probabilidad de que ocurran futuros más deseables. De alguna manera, lo que tratamos de decir es que si nos tomamos el trabajo de ficcionar ciertas posibilidades que ocurran en un futuro, esos escenarios que le podemos dar formas, que los podemos describir, que los podemos proyectar, se construyen como herramientas que pueden ayudar a generar los instrumentos para que esa realidad sea posible. Como decía antes, ficción como una creación y no como una falsedad, sino una ficción a manera de crear futuros posibles, futuros que estén al alcance. Y nosotros habíamos planteado estos talleres también con una necesidad de repensar la manera de habitar que estábamos atravesando en ese momento de pandemia, en los inicios de la pandemia y la cuarentena en el año pasado, principio del año pasado. En esos lugares enfrascados que eran nuestras casas y se convirtieron también en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios de recreación, se convirtieron en nuestra microciudad, en nuestro micromundo. Y una de las maneras para encarar este ejercicio era pensar desde el deseo, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, cómo podemos proyectar ciertas espacialidades desde el goce, desde lo que es recreativo, desde el ocio, correr a un lado de lo que es práctico y funcional, y encarar el proyecto desde otro lado. Tomarnos el tiempo para explorar, para indagar, para investigar. Y así, de alguna manera, hipotetizar qué pasaría si, cómo sería si tal vez modificáramos algunas cosas, recrear escenarios haciéndonos estas preguntas. Y de esta manera llegar a ficcionar espacios que nos permitan probar, experimentar cosas nuevas, que esa ficción se vuelva como un motor para transformar la realidad, aunque sea desde una utopía, aunque esté en ese plano de la fantasía. También, de alguna manera, esto se genera como un elemento de provocación al status quo, un elemento de provocación a los intereses que hacen que las cosas sucedan como suceden y no se generen cambios radicales. Creemos que ficcionar y dejar fluir ese deseo, fluir esas ganas de que la ciudad sea de tal manera, genera unos escenarios que a veces se ponen en contradicción con algunos intereses económicos o algunos intereses que siguen reproduciendo la ciudad tal y como la conocemos, con cierta inconformidad. Bueno, nosotros desde la colectiva venimos trabajando también con este concepto de posdomesticidad, que era un poco, digamos, la puerta de entrada como conceptualización para empezar a ficcionar, para empezar a entender las cosas de otra manera y desnaturalizar lo que tenemos aprendido en los modos de habitar. E imprimirle lo que explicó Vic recién en su ponencia del sentido de lo común que nos lleva a la repolitización de lo doméstico, dando lugar a lo postdoméstico.
no como una espacialización concreta de la vivienda colectiva, sino más bien como una alternativa de pensamiento para poder abordarla y generar nuevos escenarios. La posdomesticidad apunta a la co-construcción de comunidades más autocontenidas, saludables y resilientes. Para nosotros la posdomesticidad no es un concepto cerrado y estático, sino más bien es como un dinamizador para politizar y repensar los espacios que habitamos. En todo esto también queríamos incorporar un concepto que veníamos estudiando de Donna Haraway, que es la simpoiesis, que con ese prefijo de sim, que implica generar con, que viene a cerrar este triángulo de nuestra teoría de una manera que venimos trabajando de los feminismos, los ecologismos y el paradigma de lo común, donde el concepto de simpoiesis viene a resumir de alguna manera el hecho del con, ese prefijo con adelante de, por un lado, en los feminismos, entender que somos interdependientes, que dependemos de otras personas, que nos entendemos adentro de una sociedad de los cuidados, en los ecologismos, de entender que somos parte de un ecosistema, que somos naturaleza y cultura hibridizados y no estamos exentos de la naturaleza. Entonces, el hecho de la simpoiesis, de incorporar el con, nos parecía un concepto que terminaba de cerrar este triángulo de los conceptos que venimos trabajando. Y a partir de esto, el ejercicio que planteamos metodológicamente era bastante sencillo, pero era como un disparador para poder abrir estas posibilidades y tenía que ver con armar un collage, armar un montaje sobre nuevos escenarios postdomésticos, también como una actividad catárquica, ¿no? En ese momento de encierro, en ese momento enfrascado, de poder visualizar nuevos mundos, de poder, de alguna manera, llevar nuestra imaginación a otro lado. Así que ahora, este es un breve repaso por algunas producciones que arrojaron esos talleres. El primero se llama Terra 3D, de Julieta Russo. Exposición de los astros a los edificios, al verde, a la energía de al lado, desde los puntos de transición para la exposición de lo creable. Posible exposición al público de las transiciones vecinas, relaciones, exposición y de la vitamina D a lo creativo. Monumento al aplauso por todo lo que está ahí en exposición para nosotros. Aplaudir para devolvernos el rebote, la salud, el calor y las exclusividades regaladas al tanque de agua. Julieta, en este caso, había como una crítica y una reflexión sobre las terrazas y las azoteas. Camila Malvino con este montaje que se titula Mutaciones Productivas. Lo último que deberíamos hacer es retomar de manera idéntica todo aquello que hacíamos antes. Bruno Latour. Nuestro estilo de vida está arruinando la naturaleza. El 83% de la superficie cultivable está destinada a la ganadería masiva. ¿Cómo podríamos imaginar un modo de vida que conjugue nuestra propia producción de alimentos de uso personal con nuestro hogar? Y por lo tanto, ¿a qué podríamos destinar el suelo que ya no se utilizaría para la ganadería? De alguna manera también pensando en los usos del suelo, la producción y la vivienda, la soberanía alimentaria. Bien. Voy a leer este y después los otros los paso más rápidos para no ser tan extenso. Este montaje de Ezequiel Schreiber, pasillo en latín passus. Un pasillo es un ambiente o un espacio de una construcción que se emplea como conector para unir distintas habitaciones. Se trata de un lugar alargado y angosto, que se usa de paso, es decir, no se permanece en él, sino que se emplea a la hora de dirigirse a otro lugar dentro del edificio en cuestión. Repensar, reimaginar estos como espacios de encuentro, discusión y tolerancia para un hábitat colectivo y doméstico. También de alguna manera criticando el funcionalismo y imaginando que en esos espacios pueden llegar a suceder y acontecer otro tipo de circunstancias. Bien. Por ahí un comentario para cerrar después de esta experiencia. Pública, catárquica, como dijimos, pero no por eso tampoco no menos académica. Creemos que era una vía de escape para pensar posibles futuros, como decíamos, pero que esos futuros sean la bandera y herramienta para transformar el presente. Y estas producciones de alguna manera se volvían reflexivas o también propositivas.
Bien, así que con eso ya podríamos cerrar. Y muchas gracias. Nada más. Gracias, Pego. Bueno, buena síntesis de esa producción que nos encantó y que es súper larga y también da, creo que para hablar y creo que un poco nos pasa que de cada una de esas ficciones hay todo un pensamiento detrás y también aborda temas que son súper actuales e interesantes de reflexionar y debatir. Por eso, bueno, vayan guardándose estas cositas que van viendo por si al final quieren hacer algunos comentarios o relacionar cosas que vamos a ir viendo en estas exposiciones. Bueno, voy a pasar a la próxima ponencia, ¿sí? Que se llama Patrimonio, Cooperativismo y Cohabitación, cruces conceptuales para la investigación sobre el hábitat popular, el caso de la cooperativa de vivienda Talcahuano en Buenos Aires. Los ponentes son Sofía Spinelli, Malena Palavecino, José Luis López, Víctor Franco López, Agustín Joffre, Adrián Marcelo Melo, Juan Tarnowski y Andrés Cossack. Un poco introduzco la temática, bueno, un poco el contexto de esta investigación. Este grupo de investigadores es un grupo interdisciplinario de arquitectos y sociólogos, investigadores y docentes del área de proyecto y de historia que se desenvuelven tanto en el sector público como en el sector privado, y esto se enmarca en el proyecto Cooperativa Talcahuano, Conservar, Codiseñar, Cohabitar, en el marco del proyecto de desarrollo estratégico PD 2020, que es un proyecto interdisciplinario entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es un proyecto que se propone la transferencia de conocimiento a partir de un abordaje interdisciplinario que desde la perspectiva del hábitat popular y la gestión cultural, a partir de la perspectiva del hábitat popular y la gestión cultural del patrimonio. Los objetivos, de manera general, son fortalecer la conformación de la cooperativa y sus vínculos asociativos, preservar y poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires y defender el derecho a la vivienda y la cohabitación a través de un proceso de codiseño. Y bueno, quienes van a presentar esta ponencia son Sofía Spinelli, José Luis López y Juan Tarnowski. Así que ahora sí, creo que les cedo la palabra a ustedes, chicos, y ustedes van a pasar la presentación, ¿no? Bueno, perfecto. Buenas tardes, gracias, Lupe. Paso a presentar. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Bueno, venimos a presentar, como bien dijo Lupe, los avances del proyecto de desarrollo estratégico Cooperativa Talcahuano, Conservar, Codiseñar y Cohabitar. Uy, a ver, ahí va. Bueno, rápidamente para que nos pongamos en contexto, el inmueble que habita la cooperativa se encuentra en la calle Talcahuano, 343, en el centro de la ciudad de Buenos Aires. La historia del inmueble fue construida en 1888 por Eduardo Miniaco y esto implica que tiene una protección patrimonial, se encuentra en el casco histórico de la ciudad. La cooperativa nace en el año 2012 a partir de que Heriberto Castelli fallece, que fue quien administró el edificio hasta el 2007. La cooperativa se conforma con el objetivo de poder comprar el inmueble, pero todo este proceso también conllevó un planteo integral de refacciones y mantenimiento del edificio y reconstrucción de esos vínculos hacia adentro. Bueno, pasamos. Juan. Hola. Bueno, a partir del primer cuatrimestre del 2020 se inició la investigación sobre cooperativismo, la cual comenzó realizando un mapeo de cooperativas en la ciudad, partiendo de la premisa de que el conocimiento de otras experiencias podría aportar nuevas herramientas para la COPE. En base a esto se ficharon 10 casos
teniendo en cuenta distintas variables de análisis en las que se incluyen una breve descripción del caso, el contexto, la gestión, la dimensión jurídica y los conflictos y problemáticas vinculadas a la conformación y al desarrollo de la COPE. Conjuntamente a esto, lo que se realizó también es una red de actores intervinientes en todos estos casos analizados. Esta red de actores se detectó como un elemento fundamental al momento de pensar la consolidación de las cooperativas, particularmente al momento de enfrentar o resistir conflictos, por ejemplo, vinculados a intentos de desalojo o establecer procesos legales vinculados con actores estatales, ya que muchos de estos casos analizados se conformaron a partir de la toma de un inmueble o de un lote en desuso, poniendo de esta manera en cuestionamiento la concepción del dominio privado y el modelo especulativo de la ciudad que tenemos actualmente. De esta manera se reivindica el derecho a la vivienda, el derecho a su uso y goce antes del valor de cambio. Por ejemplo, el MOI posee un desarrollo de sus proyectos en relación a la propiedad colectiva, desligando lo que se usa de lo que se posee y en la cual se fomentan formas de vida desde lo común, lo solidario y lo cooperativo. José, por ahí. Estás muteado, José. Bueno, ya en el segundo cuatrimestre del 2020 iniciamos la investigación en relación a los conceptos de patrimonio y conservación, con lo cual pudimos determinar un poco internamente que para nosotros el patrimonio cultural es, ante todo, una invención y una construcción social vinculada a la producción de discursos y a su posterior legitimación. Estos procesos de construcción consisten en la legitimación de referentes simbólicos a partir de fuentes de autoridad, ¿no? Y dentro del enfoque multidisciplinario asumido por este proyecto, el patrimonio histórico en el siglo XXI no es entendido en términos de mercancía ni de estetización, sino como un escenario de conflicto social y de reivindicación instrumental para la ciudadanía. Así, de esta forma, se amplían las miradas sobre este campo, incorporando el valor antropológico, y de esta manera aparece el patrimonio inmaterial, que incorpora variables culturales fugaces y cambiantes, tradiciones intangibles vinculadas a las personas que lo crean y recrean como parte de su cultura. Dentro de esta perspectiva, la conservación está vinculada no solo al elemento, sino también a los sujetos que la producen. Y en este sentido nos parece importante remarcar cómo los integrantes de la COPE incorporan el concepto de patrimonio para utilizarlo como instrumento y estrategia para reivindicar el derecho a la vivienda, ¿no? Eso nos parecía como importante dejar en claro, ¿no? Así que, Sofi, te dejo. Bueno, y para ir cerrando un poco, obviamente la pandemia, como a todos, nos generó un cambio de cronograma importante en lo que nos habíamos propuesto para el año pasado para el proyecto, pero por suerte en el verano, en lo que fue el verano del 2020 al 2021, pudimos iniciar con el relevamiento técnico-social de las distintas unidades y los distintos habitantes de la COPE. Esto particularmente desde nuestra disciplina incluía no solo la construcción de la planimetría, que ahí podemos ver uno de los tantos ejemplos de lo que nos llevábamos, sino también la identificación de patologías y elementos patrimoniales. Toda esta información nos la encontramos actualmente procesándola para poder consolidarla. Pero lo más importante que queríamos rescatar, que por eso está también esa foto, es que esas actividades nos permitieron poder ir, ¿no? Poner el cuerpo y fortalecer los vínculos con la cooperativa. La cuestión está de tener que entrar a cada unidad habitativa y conocer a sus habitantes y que ellos nos conocieran a nosotros, nos generó, digamos, una potencia también internamente muy grande para fortalecer el proyecto y consolidar esos vínculos. Y es esto, ¿no? De poner a las personas en el centro, los vínculos y la construcción de esas redes, son nociones que nos parecen transversales tanto cuando, digamos, pensamos los relevamientos, pero también cuando miramos el cooperativismo, cuando miramos el patrimonio y cómo se conserva. Digamos, es como la línea más general, si se quiere, del proyecto. Y hasta acá tenemos nosotros para presentar. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chiques. Súper interesante el proyecto de la cooperativa. Creo que también por el enfoque interdisciplinario, por cómo lo abordan, por
también que sea en el marco de un proyecto de desarrollo estratégico, también tiene un anclaje territorial y real. Así que bueno, al cierre de esta mesa, que quizás se alarga un poquito, estaría bueno poner en común esto, porque son distintas líneas o distintos abordajes de la investigación. Creo que los temas se tocan y están, digo, muy hermanades. Pero bueno, creo que cada investigación, tanto la que mostró Víctor como la de la cooperativa, como bueno, ese taller de ficciones postdomésticas que presentó Martín Peo, y bueno, ahora les voy a presentar mi investigación. Tienen abordajes quizás metodológicos diferentes, pero creo que todos estamos con un objetivo bastante común. Bueno, así que ahora voy a pasar a presentar mi ponencia. Bueno, yo un poco me presenté, no me presenté como muy extensamente y es difícil autopresentarse, pero bueno, yo también soy arquitecta de la FADU, también soy docente de esta universidad, investigadora del Centro de Hábitat Inclusivo dentro del Instituto de la Espacialidad Humana, también soy miembro del programa GADU, que lo presenté al inicio. Y bueno, este proyecto, bueno, cofundadora también de la plataforma colectiva Italia, y este proyecto se enmarca en mi proyecto de investigación, del cual soy becario UASIT, y también para eso dirijo la investigación y pasantía académica Género y Vivienda, de las cuales un poco la ponencia que les voy a mostrar es parte de mi tesis y parte de lo que va saliendo de este proyecto de investigación, de la cual también la codirectora de este proyecto es Natalia Kanoff, que como dije anteriormente, por una cuestión de horarios no pude estar en esta mesa, pero bueno, también lo llevo adelante conmigo. Así que creo que mi presentación la va a pasar Víctor, ¿no? Gracias. Así que bueno, Vic, si querés puedes pasarla. Bueno, esta exposición se llama Covivienda y Género y la vivienda cooperativa autogestionada como alternativa de nuevos modos de habitar con perspectiva de género. Sí, bueno, las pertenencias institucionales un poco ya las presenté al principio. Sí, pasa, Vicky. Bueno, como les digo, esto mucho lo fuimos trabajando en una investigación y pasantía académica que se llama Género y Vivienda, de acá de la Secretaría de Investigación de FADU, y digamos, quiero ser breve, pero no sé cómo lo voy a hacer. De alguna manera, más allá de la problematización en relación a la intersección entre género y hábitat, que nos daría muchísimo material para hablar, voy a pasar como concretamente a los puntos en relación a cómo se fue desarrollando esta investigación en cuanto a que la temática fundamental era la vivienda y su intersección con el género, o cómo la vivienda colectiva podía incorporar la perspectiva de género. Entonces hay al principio unas preguntas disparadoras, preguntas de investigación, qué es lo que podría caracterizar un proyecto habitacional con perspectiva de género, qué alternativas de política habitacional podrían dar respuesta a estos requerimientos y prioridades de las mujeres en relación a su vida cotidiana para garantizar su pleno derecho a la ciudad, de qué forma un proyecto de vivienda colectiva puede articular la perspectiva de género, bueno, y así muchas preguntas, al principio eran demasiadas, que luego se fueron de alguna manera encauzando en este proyecto de investigación. A ver, Vic, pasa a la siguiente. Entonces, lo primero como premisa cuando un tema es quizás tan extenso, pero a la vez no tan abordado, ¿sí?, es buscar antecedentes, ¿sí? Entonces, lo primero ante esta gran pregunta de qué es lo que caracteriza un proyecto habitacional con perspectiva de género, que digamos que es casi imposible de responder, sino que es más algo que está en construcción, se realizó un rastreo de casos, ¿sí? De, bueno, aquellos casos que de alguna manera tienen alguna consideración en relación a la temática de género, ¿sí? Entonces se ha hecho un gran rastreo
de antecedentes de proyecto que desde distintos enfoques y también en distintos momentos históricos, ¿sí? Abordan el tema de la vivienda colectiva y la domesticidad, ¿sí? A veces explícita o implícitamente desde la perspectiva de género, ¿sí? A fin de esta investigación, digamos, revisitar estos proyectos que de alguna manera han tenido esa búsqueda de poder incorporar un enfoque de género, digamos que echan luz y sirven como aporte a la construcción o nutren esta idea no solo teórica de cómo abordar la perspectiva de género en proyectos de vivienda colectiva. Luego de eso se realizó como un filtro, una categorización, porque los casos eran súper variados, para poder empezar a construir un andamiaje o una, no sé, condensación de contenidos, pero tratando de construir un marco teórico, pero también práctico, o sea, también poder ver estrategias proyectuales en estos casos tan variados. Entonces, digamos que primero habían antecedentes genealógicos desde el 1800, más o menos. Después también se llegó de alguna manera al tema de las viviendas cooperativas. También se analizaron algunos espacios que quizás eran más urbanos, pero que funcionan como espacio comunitario de soporte a la vida cotidiana y a las necesidades específicas de las mujeres. Después se analizaban otros enclaves más comunitarios pero periurbanos. Después también se indagó sobre investigaciones proyectuales o tesis que abordaban estos temas. Y digamos, de todo ese gran rastreo fueron empezando a aparecer indicios donde se podían marcar un poco el marco de esta investigación, y ahí es donde aparece la hipótesis. Víctor, pasa. Que básicamente, digamos, el enunciado es esto, que para poder articular la perspectiva de género en proyectos de vivienda colectiva resultan más adecuados o más propicios, ¿sí? Aquellos modelos de vivienda cooperativa autogestionada que tienen ciertas características, que están ubicados en las centralidades urbanas y con espacios diseñados para la interacción y que propicien la colectivización de tareas. Digamos, como que se fue reduciendo el marco en universo de proyectos a algunas características que podían ser más propicias para poder articular la problemática de género, digamos. Entonces, la gran, digamos, problema que nos hacemos es en qué medida esto que postulamos en la hipótesis, que es la vivienda cooperativa autogestionada, puede posibilitar formas de habitar más equitativas en relación al género. Y para ello se analizan 3 dimensiones de los proyectos habitacionales, que ahora, a ver, Vic, pasa. Como un poco para abordar esta temática, lo que teníamos que definir era, bueno, cuáles iban a ser estas variables de análisis, y estas variables de análisis tenían que ser variables de género, o sea, qué era lo que íbamos a observar, a medir, a analizar. Entonces, de alguna manera, se establecen 3 dimensiones, las cuales no hay ninguna que juegue un rol más importante que otros. De alguna manera lo que se postula acá que es la interrelación por igual y en igual medida de estas 3 variables, de lo que es la dimensión urbana, de lo que es la dimensión social y de gestión, y lo que es la dimensión espacial. Que para de alguna manera poder evaluar estos proyectos en una primera instancia hay que, digamos, ver en detenimiento y por igual estas 3 variables que tienen, ahora las voy a desarrollar brevemente, y por otro lado, a partir de estas variables también poder ir delineando estrategias, ¿sí? Pásame a la siguiente, Vic. Bueno, esto es lo que dije anteriormente, este hecho de que se ponderarán por igual todas las dimensiones de análisis, entendiendo que el aspecto espacial, social y urbano se relacionan mutuamente, y la mejora de la calidad de la vida cotidiana, en especial de las mujeres, no dependerá solamente de una sola de estas dimensiones. O sea, no es solo el espacio, no es solo la dimensión social, no solo la ciudad, sino su interrelación. Bueno, sigamos porque hay mucho texto. Bien, entonces una de las primeras dimensiones de análisis es la dimensión urbana, ¿sí? Pasa, Vic. Y acá, de alguna manera, se hace el énfasis en, digamos,
como la inserción urbana y el acceso a infraestructuras cercanas de proximidad, ¿sí? Y aquí aparece para mí un factor importante que es esta disputa por la centralidad, ¿sí? Como que no es, o sea, eso lo repetimos muchas veces cuando hablamos de hábitat, no es solo la vivienda, es sino todo el entorno próximo y el acceso a los beneficios de la ciudad. Por lo tanto, podríamos decir que la inadecuación entre la localización residencial de las mujeres y sus diversas actividades cotidianas supone en muchos casos largos desplazamientos en insuficiente medio de transporte con altos costos económicos y representan un mayor insumo de tiempo y esfuerzo físico que deben compatibilizar con las actividades, con sus otras actividades, lo cual empeora su calidad de vida. Entonces, no solo el acceso a una vivienda, sino al entorno urbano equipado y de proximidad y equipado para resolver sus necesidades de la vida cotidiana. Que no lo nombré al principio porque la problemática quizás era un poco extensa, pero digamos, en general esto se aborda como un tema que aborda el feminismo porque en general hay una problemática asociada a que las mujeres, en su mayoría, son las que desarrollan las tareas reproductivas y de cuidado y domésticas, a la vez que también tienen trabajos productivos y remunerados, y a la vez que, bueno, en el contexto del hábitat popular también se habla del triple rol de la mujer, porque tiene un gran rol comunitario, las mujeres en sus barrios y en sus comunidades. Entonces tiene un triple trabajo, el reproductivo, el productivo y el comunitario. Entonces esa sobrecarga de trabajo, de tareas, de tiempo y de esfuerzo, digamos, es lo que empeora su calidad de vida. Entonces, de alguna manera, la idea es cómo un proyecto habitacional puede resolver esto. Entonces, muchas veces el acceso a una centralidad puede resolver esto, ¿sí? Por estas cuestiones de proximidad y de conciliación con todo lo que implica la conciliación de tareas tanto productivas, reproductivas y lo que llamamos vida cotidiana. También, bueno, hay una problemática que es el aumento de jefaturas de hogar femenino, bueno, esto que decía recién, que es la sobrecarga de trabajo y la dificultad de conciliar sus tareas productivas, reproductivas y comunitarias. Entonces, a partir de eso se puede hacer un análisis de los efectos positivos de la localización central tiene sobre la cotidianidad de las mujeres y, por lo tanto, el valor que tiene disputar las centralidades urbanas para proyectos de hábitat popular que resuelvan estas necesidades específicas de las mujeres. Entonces, que la ubicación en la ciudad es un tema fundamental, ¿sí? Por lo tanto, no podemos disociar la disputa por la centralidad con el proyecto habitacional en sí mismo. Vicky, Perdón, ¿se solo fue? te quería cortar porque llevas 12 minutos, ya te quería avisar solo. Para que Ay, gracias. las Bueno, lo voy a hacer muy hablando al breve. tiempo. Bien, bueno, en este sentido sigo con el tema de la disputa por la centralidad, pero por lo tanto, en el marco de esta investigación se hace foco y interesan los procesos de producción social del hábitat, ¿sí? Que puede ser una alternativa para permitir soluciones habitacionales con una inserción en entornos equipados. Por eso interesa particularmente, ¿sí? Como caso de estudio, este tipo de producción de hábitat, que es la producción social del hábitat, o sea, una producción de hábitat autogestionada en el marco de la política habitacional de la Ley 341 en la Ciudad de Buenos Aires y como proyectos de vivienda prestamos interés, o sea, hay un interés particularmente en las experiencias que ha desarrollado el MOI, sí, como modelos, por lo menos de gestión. Sigamos, eso en cuanto a la dimensión urbana. En cuanto a la dimensión social y de gestión, tiene que ver un poco, acá entra en juego el cooperativismo y la relación del cooperativismo y el género. Lo voy a hacer rápido, a ver, pasa Vicky. Bueno, de alguna manera todos los, digamos, el proceso de subjetivización que se da en los procesos autogestionados, los procesos participativos, también reconocer el rol comunitario de las mujeres, que en general son las protagonistas de la construcción social del hábitat, ¿sí? Como, bueno, no nos vamos a detener ahí, pero sí el valor que puede entrar en juego cuando se da un proceso de autogestión y cooperativismo, ¿sí? Como también participación activa de esas mujeres en las decisiones de su propio hábitat, ¿sí? Continuemos.
Bueno, la propiedad colectiva, que un poco lo nombraron los chicos también cuando hablaron del MOI, sí, que es algo, digamos, una variable más, pero que es importante porque de alguna manera rompe un poco con esa lógica de la vivienda como especulativa y también rompe ciertas lógicas individualistas, ¿sí? Que un poco estos proyectos persiguen la construcción de comunidad. Que ahora ya lo puedo desarrollar un poco más, pero seguí un poco más, y esto de que en un marco de una vivienda cooperativa y autogestionada, ¿sí? Se puede propiciar o se suelen dar lógicas de vida comunitaria, ¿sí? Que es, de alguna manera eso se plantea o se postula como que podría ser el soporte de red cotidiana, ¿sí? Para esas tareas, para los cuidados colectivos. Sí, que eso ya no sea una responsabilidad individual, sino socializada. Entonces, bueno, particularmente las cooperativas por su modo asambleario promueven esta vida más comunitaria, por la propiedad colectiva, por los lazos personales entre la comunidad que se puede dar, porque tienen ciertas bases políticas e ideológicas, porque tienen sus propios procesos de resolución de conflictos, que bueno, en esto hago la salvedad, se podría anclar mucho al trabajo de la cooperativa que mostraron los chicos antes. Y muchas veces también porque hay presencia de espacios para la vida en comunidad, ¿sí? Entonces, esto en cuanto a las cuestiones de la dimensión social. Rápidamente vamos a pasar por la dimensión espacial, ¿sí? Que digamos que los proyectos cooperativos permiten en mayor medida, ¿sí? Desarrollar espacios de relación, ¿sí? Como también Víctor lo nombró antes, como un gradiente y una articulación entre lo individual, el núcleo de convivencia, la comunidad, la sociedad, ¿sí? Como que la vivienda no es solo la unidad, sino que es una gran extensión, ¿sí? Que va relacionando las distintas escalas de la comunidad, digamos. También permite, o se pueden dar espacios y dinámicas de convivencia de mayor proximidad. También hay un factor que es muy interesante, que es la arquitectura de los cuidados, y que en muchas cooperativas hay casos donde sucede, pero también sería más propicio que se socialicen prácticas invisibilizadas e históricamente feminizadas, como el cuidado de menores y de personas dependientes, la alimentación, la salud o la higiene, ¿sí? Y también particularmente interesa cómo están diseñadas las unidades de vivienda, ¿sí? Esto de las viviendas adaptables, la flexibilidad y distribución no jerárquica de los espacios, la adaptabilidad al deseo y las necesidades de los diversos habitantes, incorporar instancias de diseño participativo, ¿sí? Todo esto lo desarrollamos más en detalle, pero ahora lo voy a pasar muy rápido. Simplemente esto es la de las arquitecturas del cuidado, ¿sí? Cómo se pueden analizar estos en el caso de la cooperativa La Borda en Barcelona, cómo hay espacios para las actividades reproductivas que están comunizados, ¿sí? Los espacios compartidos y las transiciones espaciales, ¿sí? Espacios intermedios y colectivos, transiciones y gradientes, articulación de escalas. Acá hay un análisis de casos y referencias posibles, ¿sí? Pasa las viviendas adaptables, ¿sí? Esta cuestión que no me voy a concentrar en el tema, pero bueno, cuando pensamos en incorporar la variable de género, hay algunas condiciones del espacio que lo podrían propiciar, como no determinar roles por superficie, ¿sí? Como, bueno, entonces de jerarquizar espacios, que la vivienda se adapte a distintos grupos de convivencia, adaptabilidad y variabilidad por parte de los habitantes, y también incorporar instancias de diseño participativo. Lo último, y ya lo voy a tener, en el marco de la investigación se selecciona como caso de estudio la fábrica, ¿sí? Del MOI, básicamente porque de todas estas variables es un caso que ha dado muy bien y donde tiene ciertas carencias, aunque tiene cosas muy positivas, quizás a incorporar es en la dimensión espacial, que igual digo, es un muy buen caso, pero continúa Vic, entonces se hace un análisis, digamos, más espacial de cómo son las transiciones espaciales. Gracias, Cine. Bueno, de las unidades, bueno, para luego seguir trabajando con eso en ciertas estrategias proyectuales
que es, bueno, no lo voy a contar. Y por último, ciertas reflexiones finales que tienen que ver con esto de que básicamente en cuanto a las cuestiones espaciales, digamos que concebirlo no como ámbitos restrictivos, sino como ámbitos posibilitadores, ¿sí? Que es importante la observación del tejido social, ¿sí? Fundamental, por eso la variable social es súper importante, y también entender los conocimientos de los procesos de vida para poder permitir y dar apoyo espacial y temporal a las necesidades de los habitantes, particularmente de las mujeres. Eso, y lo último, así como una reflexión, es que yo he decidido que las variables tengan igual importancia, digamos, porque en esto de pensar cómo funcionaría un proyecto habitacional con estas características, creo que depende tanto, o esto de modificar los roles, ¿no? Depende tanto del trabajo individual y colectivo de una comunidad y de lo que la comunidad desee, como el espacio que lo permita y lo fomente, ¿sí? Y obviamente lo que dije al principio, la inserción y la relación con la ciudad. Bueno, me extendí. Bien, ahora sí nos extendimos unos momentitos, pero creo, a ver si desde la Secretaría me dicen que está todo ok, que podíamos extendernos un margen más de tiempo. Ahora sí, para tener un diálogo o no sé, puesta en común entre expositores, los que están escuchando, los que quieren hacer preguntas, si quieren hablan, si quieren escriben en el chat y les damos la palabra. Nadie se anima. Bueno, yo lo que un poco lo fui anticipando es que de alguna manera, bueno, sí los temas de estas exposiciones, digamos, no casualmente están en esta mesa, o sea que tienen puntos en común, pero bueno, todos están de alguna manera enfocados en la vivienda colectiva, ¿sí? En pensar nuevas formas de habitar, entendiendo ciertas problemáticas, y de alguna manera, eso, yo creo que todas las 4 exposiciones que vimos están bastante relacionadas con diferentes enfoques, ¿sí? Pero bueno. Chicos, no se queden callados. No, bueno, Dale, a ver. Víctor, dale. Dale. Bueno, me sumo a nada, una breve cosa porque la verdad que, bueno, conozco bastante todo, entonces no sé, como que es muy para adentro lo que puedo decir. Pero bueno, como que sí, tienen como todos esos temas que además, o sea, justamente porque estamos muy relacionadas, o sea, hay cosas que no se han dicho, donde, por ejemplo, empezamos a encontrar maneras de cruzar más justamente estos temas, por ejemplo, ¿no? Que eso puede ser interesante, en el sentido de que estamos trabajando en ese sentido para, de acá en más, incluso cruzar el tema de la investigación del UPE en la COPE, ¿no? Entonces, como cruzarle y hacerle esa perspectiva, digamos, al proyecto. Entonces, cómo los proyectos entre sí se pueden como también ir como entrelazando, ¿no? El miedo de lo común en realidad también se entrelaza, como que te llena, no se pensaba, ¿no? En las 3 dimensiones, la dimensión espacial, por ahí se centra más en la dimensión espacial y de repente algo que una investigación no trabaja tanto, de repente lo trabaja la otra, ¿no? Y por eso también nos vamos como, por eso un poco, que es un poco la colectiva, que es un poco la idea esta de que desde diferentes perspectivas entendemos como una cosa un poco más integral y nos vamos como retroalimentando y cruzando. Eso me parece que es interesante, porque por ahí no quedó dicho, pero un trabajo interno que hacemos, que es bien interesante, y los cruces, ¿no? Porque, digamos, ahora también estamos sumando la pata jurídica a nuestro proyecto en general, que es una pata que también para la propia colectiva como que se suma, ¿no? Entonces el trabajo entre más la parte social, la parte espacial, la parte jurídica y la parte también psicológica, ¿no? O más con la que trabajamos desde la investigación
lo común lo trabajamos mucho, que es muy interesante. Creo que también ahí habla mucho de nuestra manera de trabajar, de investigar, de entender las cosas, de salirnos un poco de indisciplinarnos un poco, digamos, como justamente para entender un poco más y poder abordar temas de manera más integral. El interés también centrado en el cooperativismo, no sé si en el cooperativismo como instrumento, digamos, parece muy interesante porque el cooperativismo permite romper algunas de las lógicas, entre algunas de las dijeron, ¿no? La propiedad, el tema de la propiedad, el tema del uso, ¿no? De ciertos derechos, ¿no? Incorporar ciertos derechos que el MOI viene reclamando tanto, bueno, militando desde hace mucho tiempo. No solo el MOI, pero bueno, es un actor muy importante en Cava especialmente, pero que también, digamos, con el cohousing, con modelos que venimos trabajando, ¿no? Cómo se pueden a lo mejor incorporar, cómo esta dimensión de lo común, que la pandemia también ha puesto a jaque tanto nuestros espacios domésticos, ¿no? Permite generar transiciones, matices, ciertas cualidades, cualificar el espacio, ¿no? Hacer que, en términos hipotéticos, digamos, por lo menos, o en potencia, mejor dicho, si existen esas espacialidades, quizás se puedan usar. Si no existen, no va a acontecer, digamos. Si vos no te cruzas con nadie, evidentemente no te vas a cruzar. Ahora, si te pudieras llegar a cruzar, capaz que se pudiera generar alguna cosa, ¿no? Eso, bueno, estamos intentando desde la colectiva fomentar esto y, quién sabe, poder proponer, ya en términos reales, ¿no? Proyectos más en ese sentido, más allá de las ficciones, más allá de todo el empuje, digamos, que se le puede hacer en términos de imaginación y de deseo, poder también transformar lógicas materiales reales para justamente, como hizo el MOI, construir ejemplos diferentes de maneras de producción social del hábitat que justamente en cantidad, digamos, como que es una herramienta, ¿no? Se convierte como, digamos, una política pública incluso, ¿no? Apostando por cambiar los modelos y construir otras alternativas a la vivienda en términos más comunitarios y colaborativos. Sí, yo que ahí me quedé corta, o sea, lo que quería como poner en valor era como, no sé, creo que la diversidad de abordajes, ¿no? Que todas de las 4 exposiciones que vimos tienen su propia metodología de investigación y son muy variadas. Creo que un poco, nada, lo que contó Pego, que quizás puede parecer un poco volado, tiene su propia lógica porque se basa en el diseño especulativo y en poder futurizar, y eso construye material, ¿sí? De conocimiento también. La metodología que usó Víctor, súper minuciosa, de análisis casi, no sé, metódicos, de un montón de casos, de comparación, de medición, de redibujo, digo, súper arquitectónica esa forma de investigar, y aporta muchísimo material para poder después traspolarlos en pequeños cruces de variables o en escalas o en condiciones más óptimas, quizás muy enfocados en la espacialidad, ¿no? De la vivienda colectiva. Creo que el trabajo que realizan los chicos de la cooperativa, que tiene un enfoque mucho más social y una metodología más social, pero de trabajar con la comunidad también, eso da como, no sé, fuentes de conocimiento. Entonces creo que los temas que tocamos son muy parecidos, pero celebro eso, la diversidad de modos de construir conocimiento teórico, proyectual y de análisis. Y creo que también esto, revisitar casos como que parecen como experiencias puntuales, también creo que es un aporte y que es muy posible luego traspolarlo a la acción concreta, a pensar otras viviendas que son posibles, que se pueden hacer, reforzando, como dijo Víctor, con un buen asesoramiento jurídico, porque sabemos que no son proyectos que son tan fáciles de gestionar, porque estamos salteando o esquivando las lógicas de mercado o un montón de imposiciones, o bueno, la lucha militante por el derecho a la vivienda y la ciudad, también en casos, como comentaban los chicos, de desalojo, de no tener la tenencia segura. Digo, hay un montón de otras variables donde ahí sí creo que es muy necesario asociarnos con otras disciplinas
porque el trabajo no es fácil, pero digo, todo esto creo que construye un gran conocimiento, dado que estamos en una jornada de investigación. Pero me parece eso muy, muy interesante. Sí, O sea menciono una que- cosita nomás que para quien está ahí, digamos, como que hay un desarrollo también un poco más extenso de la idea de la postdomesticidad en una publicación que sacamos recién, que se va a mostrar en la mesa de publicaciones este jueves a la mañana, en la segunda sesión de las mesas, pero en fin, de las publicaciones, que es el espacio postdoméstico, se llama el número de la revista Hábitat Inclusivo, y ahí hicimos la coordinación, digamos, de la edición, y hay varios aportes de diferentes también miradas, digamos, trabajando esta idea de lo postdoméstico que estamos un poco lanzando como algo abierto, ¿no? Reflexión sobre la domesticidad. Y digo también por una especie de invitación a una especie de continuación o extensión de esto que venimos trabajando, ya sea en nuestros propios textos o artículos que están ahí incluidos, como de otros aportes de otros investigadores, ¿no? Eso también es bastante interesante mencionar, si alguien se sumó acá porque le interesaba la temática, ¿verdad? Que hay más material y creo que esos aportes estuvieron muy buenos también y van un poco como engrosando estas multiplicidades de miradas críticas hacia la domesticidad contemporánea, digamos, y cómo algunas puntas o posibilidades, perspectivas en términos conceptuales, como es un poco las jornadas de este año, ¿no? Pero también a lo mejor de herramientas proyectuales en concreto y de casos que te abren un poco, nada, que ayudan a problematizar este presente y por qué lo doméstico lo estamos problematizando y cuáles podrían ser algunas perspectivas y salidas posibles, entre otras muchas, ¿no? Bueno, que además también está en la facultad, ¿no? Quiero decir que no es que está en la facultad, como que lo hacemos desde el Centro de Hábitat Inclusivo, que está dentro del Instituto de la Espacialidad Humana, por lo tanto también es un producto, digamos, nosotros como investigadores del instituto, produciendo ese material también como herramientas para pensar justamente todas estas temáticas. Puedo dejar el link acá, capaz. Dale, compartilo. Y después, no sé, a ver, alguno de los chicos de la COPE, o ahí lo veo a Agus, nuestro sociólogo. Bueno, no sé, alguien que quiera hacer algún comentario, cambiar de Lupe. voz. Bueno, en principio un lujo estar con ustedes en otro espacio más de construcción colectiva de conocimiento, de intercambio, de aprendizaje también, porque esta idea de remarcar la interdisciplina y el contacto de lenguajes y formas de pensar que tienen los arquitectos, sociólogos, bueno, ahora nombraron los abogados que también se suman. Y bueno, la verdad que yo lo que rescato del conjunto de las investigaciones, que algunas las conocía más que otras, es esta apuesta por un lenguaje contemporáneo de poder retratar las problemáticas sociales y espaciales en la actualidad, ¿no? Esta idea de pensar lo doméstico en el contexto de la pandemia, que fue un proceso que al día de hoy nos sigue afectando, condicionando y también cambiando nuestra vida en lo personal. Víctor habló de la dimensión de lo psicológico, ¿no? Y esta cuestión más que lo vinculo con lo emocional. También el tema de la cooperativa, que en términos de conflicto latente estamos atravesando un problema grande con otro intento de desalojo que se suma a esta problemática territorial, y creo que esta apuesta también por bajar al territorio, vincularnos con una comunidad específica, pensar conocimiento de manera colectiva y también volver sobre nuestros pasos, ver qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se encaró de manera errónea, es un gran aprendizaje, una gran apuesta que también de alguna manera nos permite bajar esta cuestión académica a la realidad y con un objetivo claro que es quizás hacer un humilde aporte o sumar algún contenido a pensar nuevas políticas públicas, desde lo concreto de cómo queremos que sea el centro de la ciudad en un futuro cercano o en el mediano plazo, qué escenario se abre con la pospandemia, y son un montón de temáticas que creo que nos atraviesan de manera muy concreta y cotidiana y que al menos en términos sociales las veo completamente actuales y fundamentales. Así que en ese sentido para mí es
es un gusto estar con ustedes y seguir construyendo ahí, desde ese lenguaje contemporáneo, nuevo, o al menos que intenta innovar, y seguir construyendo con compromiso por lo público y por el conocimiento colectivo. Así que eso, gracias. Gracias, Aus. Bueno, genial tu aporte y genial también tu mirada y tu claridad. Y también creo que para todos nosotros es súper valioso ese trabajo interdisciplinario. Y eso, de trabajar temáticas lo más comprometidas y actuales, ¿no? con nuestro habitar. Chicos de la COPE, Sofi, José, Juan, ¿algún comentario, la experiencia, algo más que quieran? Creo que ahí Agus hizo como una síntesis de las últimas cosas que venimos pensando y comparto plenamente. Creo que hay algo del mix de todas estas investigaciones y las formas en las que estamos pensando que da pie a pensar potencialidades de futuros un poco más justos por ahí, ¿no? Ojalá se pueda. Bueno, creo que nos estamos quedando con poco tiempo, pero sí, ahí lo veo. Ya estamos finalizando, pero si a alguien de la audiencia le quedó algún comentario, algo que nos quiera comentar, es el momento. Pero bueno, si no, es ya o nunca. Nada, vamos a tener otros espacios para compartir esto. Gracias igual por el espacio, a la Secretaría de Investigaciones, por la organización, por poder encontrarnos y nutrirnos de cada una de estas investigaciones para que tampoco queden algo cerrado, sino creo que el valor del trabajo que hacemos cada una de nosotros es también compartirlo y poder nutrir otros proyectos con nuestro trabajo. Y bueno, no sé, agradecerle mucho a los expositores y expositoras y nada, y a la gente que se sumó a esta mesa y que estuvo acá escuchando. No sé. Bueno, cerramos entonces. Cerramos, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos despedimos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Adiós.